Hola, nos da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que está el día de hoy conectado para escuchar la célula por internet. Que Dios lo bendiga, hermano, que la bendición del Señor esté en su casa y el Señor le siga protegiendo, cuidando a usted y a toda su familia. Yo le quiero pedir que pongamos este tiempo en las manos de Dios y preparemos nuestro corazón para el mensaje que el día de hoy tiene el Señor para nuestras vidas. Vamos a orar ahí donde estamos. Yo le pido que incline su rostro ahí donde usted está y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de recibir tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada enseñanza, cada mandamiento que tú nos des, Padre, lo podamos poner por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que toda enseñanza que tú nos des la podamos hoy multiplicar, que pueda dar fruto al 100 por 1 en nuestras vidas, Padre. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te pedimos que tú sigas obrando en México, en nuestro país, en el mundo, que tú nos sigas cubriendo con tu sangre a toda nuestra casa, a toda nuestra iglesia, a todo nuestro país, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén, hermano, pues me da mucho gusto nuevamente saludarlo. Qué bueno tenerlo aquí en esta célula por internet. Así que vamos a disponer nuestro corazón para lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Yo le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia, en el libro de Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. El mensaje de esta semana se llama Vencer la tentación. Vencer la tentación. Muy bien, vamos a sacar nuestras Biblias. Le voy a dar un par de segundos para que abra Primera de Corintios 10:12. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, hermano, vamos a leer entonces lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Muy bien. Muy bien, vamos a nuestro versículo a memorizar. Le voy a pedir por favor que lea junto conmigo Primera de Corintios 10:13. Vamos a contar 3 y lo leemos todos juntos ahí desde su casa. 1, 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Muy bien, le quisiera hacer una pregunta, hermano. ¿La tentación es un pecado? ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer cuando se nos presenta la tentación? Bueno, estas preguntas nos las va a responder la palabra de Dios a través del desarrollo de este mensaje. Y este mensaje está súper bendecido porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues no quiere decir que por ello el enemigo esté descansando, la carne repose. No, hermano, aún y con las condiciones que vivamos o no, el enemigo sigue siendo el tentador, sigue siendo el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí la palabra de Dios nos enseña algo súper interesante porque la Biblia por principio nos enseña que pasar por un tiempo de tentación no es pecado. Pasar por un tiempo de tentación no es pecado. Pero entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Sí? Porque inclusive nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y se hizo carne aquí en la tierra, pasó por un tiempo de tentación. Y todos conocemos perfectamente lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? El enemigo vino, Satanás, a tentarlo. Sin embargo, el Señor estaba fortalecido en el espíritu porque había pasado ya 40 días de ayuno y oración, y en ese momento de la tentación lo echó fuera por medio de lo que estaba escrito en la palabra de Dios.
Y ¿sabes algo, hermano? El Señor Jesucristo nos vino a dar testimonio de que nosotros podemos vencer la tentación. Y hay una arma poderosísima para vencerlo. Y ahorita lo vamos a aprender. Pero entonces yo le preguntaba, si pasar por un tiempo de tentación no es pecado, o si la tentación no es en sí mismo pecado, ¿cuál es el pecado? El pecado, hermano, es no tomar la salida que Dios nos está dando cuando entramos en un tiempo de tentación o cuando nos enfrentamos a la tentación y al pecado. ¿Sí? El pecado es que tú no salgas por esa puerta que Dios te está poniendo, sino que te quedes. Por eso dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente la tentación, con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hoy la palabra de Dios nos da la salida para vencer la tentación y el pecado. Y el arma más poderosa contra la tentación y el pecado es huir de ella. Huir de la tentación, hermano. Huir de la tentación. Y ese es el primer punto que quisiera compartirle el día de hoy de la palabra de Dios. Número 1 es huye del pecado. Huye del pecado. Entonces, hermano, pasar por la tentación o pasar por un tiempo de tentación no es pecado. Todos vamos a ser tentados. Nuestro Señor Jesucristo oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pues qué tanto quisiera yo que sacaras a mis hijos de este mundo. No te pido que los saques, sino que los libres, que los guardes. Y sabes algo, hermano, pues nosotros no podemos salir de este mundo que está lleno de la influencia del enemigo, el entretenimiento, la televisión, la influencia en las amistades. Es decir, nosotros podemos mantener nuestra vida aquí en la tierra, pero podemos hacerlo de manera santa, ¿de acuerdo? No podemos salirnos de este mundo, escaparnos de él, pero sí podemos tener la convicción que podemos vencer la tentación tomados de la mano de Dios. Y sabes, el Señor Jesucristo nos enseñó entonces que quizá, muy probablemente usted y yo vamos a pasar por un tiempo de tentación. A lo mejor uno va ahí caminando y de repente se presenta una amistad, quizá le llega a uno quizá una invitación, a veces las amistades hablan por teléfono, quizá se presenta ahí en un televisor, en un aparato de internet, por medio de la pornografía, quizá puede ser a través del alcoholismo, a través del tabaquismo. Quizá muchos Dios nos sacó de algún lugar y ese lugar, pues sabemos que Dios nos rescató quizá del alcoholismo, de la drogadicción, del tabaquismo, del adulterio, de la fornicación. No lo sé, hermano, cada uno de nosotros sabemos de dónde nos rescató el Señor. Y muchas veces se puede volver a presentar la tentación, no importa el caminar que tengamos en Cristo. Se puede volver a presentar, pero usted tiene que tener la completa convicción y seguridad de que juntamente se va a presentar la salida. Es decir, Dios no dejó vacíos, Dios no dejó algo sin resolver. Así sea muy fuerte la tentación, se te va a presentar siempre una salida. No hay excusa, hermano, no hay excusa, hermana. Se te va a presentar una salida en el nombre de Jesús. Y entonces aquí, ¿cuál sería el problema? El problema es que si se te presenta, poniendo algunos ejemplos, si se te presenta una amistad que te invite a tomar, pues el pecado es quedarte a la invitación. Si se te presenta una persona que te ofrece drogas, adicciones, el pecado es no quitarte de ahí, no salir de ahí. Si se te presenta la tentación sexual, la tentación de la promiscuidad, de la lujuria, de la pornografía, ¿sí? El problema va a ser que tú te quedes ahí. Ese va a ser el problema, ese va a ser el pecado. Y por eso es que muchas personas caen. Pero hoy el Señor nos enseña, hermano mío, que tú y yo debemos de huir de todos esos pecados y esas tentaciones a las que nos vamos a enfrentar. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, si tienes poco o mucho tiempo, en el momento en el que se te presente, debes de tomar la salida. Y es que muchas veces nosotros en nuestra mente podemos pensar,
Es que yo quiero que se me presente un ángel o que se me presente una puerta así como que celestial para que yo vea una señal del Señor. No, hermano mío, no es así. En el momento en el que se te presente ese hombre, esa mujer que te aparta de Dios, tienes que huir, tienes que literalmente darte la vuelta y correr. Es que, ¿qué va a pensar el mundo? Es que voy a quedar mal. ¿Prefieres agradar a Dios o prefieres agradar a las personas y nuevamente volver a tu vida pasada? Sí, muchas veces las personas por miedo al rechazo social prefieren quedar bien cuando te ofrecen una copa, cuando te ofrecen un cigarro, cuando te ofrecen algo incorrecto. Pero sabes algo, hermano, la salida no importa que seas descortés, no importa que seas inclusive pues no tan amable, pero al pecado se le debe de rechazar tajantemente. Pienso que nadie podría pues acusarte por abstenerte de tomar o de fumar o de hacer algo incorrecto. Por el contrario, hermano, que tu conciencia, que tu espíritu esté en paz sabiendo que tú lo rechazaste y que huiste de ello. Entonces hoy, el día de hoy, la palabra de Dios nos enseña esta enseñanza tan impresionante. Te quisiera leer un texto de la Biblia. Dice la Biblia en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo te comprende, hermano y hermana, ¿de acuerdo? Él sufrió tentaciones, Él sufrió oprobios como tú y como yo, pero Él fue sin mancha y sin pecado. Y tú y yo podemos seguir su mismo caminar. Así que, hermano mío, en el nombre de Jesús, nunca des el primer paso, sino antes huye de la tentación. ¿Cuál es la salida que te va a ofrecer Dios? Huir en ese momento. Huir, hermano. Traducido en otras palabras, nuestros pastores nos dice, no te pongas en tentación, pon tierra de por medio. Y es que muchas veces nosotros mismos podemos entrar en tentación yendo a lugares donde no tenemos que estar, acudiendo con personas con las que no tenemos que estar y que son una influencia negativa a nuestra mente, a nuestro corazón. Y ahí es donde nos dice el Señor que huyamos. Huye, hermano, no lo dudes, es mejor tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu comunión con Dios por encima de todo. Huye de la tentación. Y el último punto, y con esto terminamos, dice ahí la palabra de Dios en el texto inicial que leíamos, ¿sí? Si gustas anotarlo, no te sientas fuerte, antes sé humilde, ¿de acuerdo? No te sientas fuerte, antes sé humilde. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice la Biblia, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, hermano. ¿Y sabes algo? Lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es cuidado cuando tú te sientas muy firme. Cuidado cuando tú te sientas muy espiritual. No importa si tienes 40 años en el Evangelio o menos, hermano. No importa qué tan sabio y prudente. Muchas veces una persona puede decir, uy, a mí ya no me pasa nada porque yo soy muy espiritual, lloro todos los días, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero la realidad, hermano, es que ninguno de nosotros estamos exentos a caer ante la tentación y el pecado. Y la fórmula, el remedio perfecto nos los da la Biblia, que es huir. Así tengas 40 años en el Evangelio, tienes que huir, no te sientas fuerte, porque dice la palabra de Dios que antes de la caída viene la altivez, ¿sí? Viene la altivez antes de la caída y ¿sabes algo? Por el contrario, nosotros debemos de decir en nuestro corazón, Señor, yo soy débil. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te fortalezcas en mi debilidad, porque hoy yo me reconozco débil ante toda esta influencia del mundo, ante todos esos espíritus que vienen a atacar mi vida. Yo hoy doblo mis rodillas y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Y es aquel varón, aquella mujer que dobla rodillas y le dice, Señor, yo no quiero volver a tomar, yo no quiero volver a consumir esas adicciones, yo no quiero volver a la pornografía, yo no quiero volver a adulterar, yo no quiero volver a fornicar, Señor. Antes te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes y que me apartes de la tentación. Hermano, si es necesario ser radical con el teléfono, con los lugares donde vamos, donde tú ahí ves un riesgo latente, no lo sé, en tu escuela, en tu trabajo, no lo sé, tienes que tomar decisiones porque
debes de darle prioridad a tu familia, a tu matrimonio, a tu alma. Dios te va a bendecir, hermano. Así que huye de la tentación. Y dice la Biblia entonces que debemos de tener y desarrollar humildad en nuestras vidas para que la fortaleza del Espíritu Santo venga y nos dé ese poder para poder vencer la tentación y el pecado. Te voy a leer un texto de la Biblia, dice 2 Corintios 12, 9, dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo me reconozco débil ante la tentación y el pecado y no me creo yo fuerte, sino me reconozco débil, dejamos que el poder de Dios actúe en nuestras vidas y que Él tome el control de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestros pies, y le permitimos a Dios. Es decir, es como si usted le dijera a Dios: no, yo puedo controlar esto, no necesito tu ayuda, cuando se presenta una tentación, un pecado. Pero cosa diferente es: por favor, Señor, si tengo 40 años a lo mejor en el Evangelio, 3 o 2, pero yo reconozco mi necesidad de que tú me ayudes. Esa debe de ser nuestra actitud. Dice la Biblia en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Wow, hermano, el día de hoy la palabra de Dios nos enseñó a que tú y yo podamos huir de la tentación. Vamos a vencer la tentación huyendo. Y también el día de hoy la Biblia nos enseñó, hermano, que debemos de desarrollar humildad, no creyéndonos muy fuertes. ¿Cómo debemos entonces hacer cuando se nos presenta la tentación? ¿Qué debemos de hacer? Huir de ella, hermano. Si usted está pasando por un tiempo de tentación, si está pasando por un tiempo quizá de debilidad, hermano, huya de la tentación, refúgiese en la presencia de Dios, involúcrese en las veladas de oración, en las oraciones de intercesión de los miércoles, involúcrese en la iglesia, hermano, no deje de congregarse, no deje de leer su Biblia, no deje de ser ministrado por el Espíritu Santo, y Él se va a fortalecer en su debilidad, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra pueda hoy dar fruto al 100% en nuestras vidas y que tu presencia pueda acompañarnos, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos está pasando por un tiempo de tentación y el pecado está tocando la puerta, hoy tú le estás mostrando la salida. Y la salida es que huya de ese pecado y de esa tentación. Ahí está la puerta, hermana y hermano. Tómala en el nombre de Jesús. También tú nos enseñaste, Señor, a que no debemos de creernos muy fuertes, muy espirituales, o porque ya tenemos mucho tiempo, no vamos a ser tentados, sino por el contrario, Señor, que no quitemos el pie de lucha y que mantengamos nuestra humildad para siempre reconocer que necesitamos de ti y no meternos en un lugar de tentación, Señor. Ayúdanos a vencer la carne, Señor, a vencer la influencia de este mundo por medio de la fortaleza de tu Espíritu Santo. Te amamos mucho con todo nuestro corazón y yo te pido que esta palabra pueda dar fruto al 100% en la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermano. Que Dios lo bendiga. Me dio mucho gusto estar con usted en esta célula por internet. No olvide conectarse a todas las bendiciones que gracias a Dios tenemos en Camino Extremo este fin de semana para toda su familia. Que Dios le bendiga.